Segundo comunicado ciudadano relacionado con el CETRAM Chapultepec, comunicado del domingo 22 de mayo de 2016. Criminal la construcción de una torre de 50 pisos cerca del cerro de Chapultepec. La construcción de una torre de 50 pisos a unos 400 metros al nororiente del cerro de Chapultepec y a unos 20 metros de la fachada norponiente del edificio Art Deco de la Secretaría de Salud constituye un atentado contra el patrimonio arqueológico e histórico de la primera sección del bosque de Chapultepec y daña la imagen urbana de la Ciudad de México, porque pretende robar la visual urbana del Cerro del Chapulín, del Cerro de Chapultepec, desde la perspectiva de la avenida Chapultepec y de la traza original, que ese era su objetivo, de Paseo de la Reforma. Anular esta visual del edificio de la Secretaría de Salud desde la perspectiva del bosque de Chapultepec y también dañará esta perspectiva y también desde el Paseo de la Reforma. Este proyecto incluye una torre. Este proyecto incluye un cuerpo inferior de 9 pisos que cubre una superficie 4 veces mayor que su parte superior, en el que se proyectan 2 pisos para un centro comercial y 6 pisos para un hotel de lujo, así como 7 niveles de estacionamientos subterráneos que traerán miles de coches a esta zona ya de por sí afectada en su movilidad. Se construye en un terreno del bosque de Chapultepec, que es muy importante dejar en claro que es propiedad federal. El gobierno de la Ciudad de México única y exclusivamente tiene este pedazo de suelo urbano en custodia. No existe documento alguno que autorice al gobierno de la Ciudad de México a disponer del uso del suelo del bosque de Chapultepec para otro uso que no sea el que ya tiene y que está protegido desde 1934 en las leyes federales de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas de 1972. Por otra parte, se crea un uso del suelo que no existe en los programas de desarrollo urbano y que por lo mismo no ha autorizado la Asamblea Legislativa, y esto es grave. Es un atentado contra la legislación que protege el patrimonio cultural de la nación y el desarrollo urbano de esta ciudad. Por su localización e inversión, más de 2,000 millones de pesos, que ya contribuye a elevar muy significativamente las rentas y el precio de los terrenos de la zona, fomentando la especulación, condición que propiciará la construcción de más torres en su cercanía. El cerco inmobiliario al bosque de Chapultepec, y esto es muy importante y lo repito, el cerco inmobiliario al bosque de Chapultepec y la expulsión de habitantes en vivienda popular en la zona propiciará una mayor privatización del acceso a sus áreas verdes que hoy son usadas por ciudadanos de todo el Distrito Federal y las zonas conurbadas. Es un atentado urbanístico. La construcción de esta torre es el más ambicioso proyecto inmobiliario de asociación público-privada que haya en la Ciudad de México, y por su enorme rentabilidad puede tener esta cantidad de inversión. Por falta de 120 millones de pesos, que son los que van a destinar para la construcción del CETRAM, Mancera acepta en términos muy desventajosos la construcción de una obra privada en los mejores terrenos públicos de la centralidad de la Ciudad de México. En conclusión, es un atentado contra la economía de la Ciudad de México. Por lo tanto, los vecinos aquí reunidos y muchos otros más que nos apoyan en redes sociales, exigimos la inmediata cancelación de este calamitoso proyecto. Nos constituimos en un frente contra una torre de 50 pisos en terreno del bosque de Chapultepec. Suscriben este documento Espejo Polanco, 06600, Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, vecinos de la Colonia Juárez, vecinos de la Granada, vecinos de la Colonia Hipódromo y Condesa, vecinos de la Roma,
Ecocomunidades, Red Ecológica Autónoma de la Cuenca de México, Red en Defensa de la Ciudad de México y todas las organizaciones que mencioné al principio. Si alguien tiene preguntas, la prensa tiene preguntas, se abre una sesión de preguntas y respuestas. Ha estado varias veces este desacuerdo con el CETRAM. Les han entregado ya un documento formal de la conformación de este proyecto. Ya también CEDUBI dio a conocer que no se haría este edificio hasta, al menos en esta administración no se haría. ¿Cuál es el argumento que ustedes han recibido? Y también si hay una iniciativa por parte de la Asamblea en la que ustedes también ya estén respaldando. Nada. No nos han dado ningún documento. Todos los documentos con base en los cuales hemos expresado nuestro desacuerdo han sido filtrados a través de una cuenta que suponemos que es anónima de Twitter, que es CETRAM Chapultepec, en donde nos hemos dado cuenta que, a diferencia de lo que pasó con el corredor Chapultepec, que se publicó en un micrositio desde la selección del inversionista hasta el fideicomiso privado, aquí no se ha hecho absolutamente nada de transparencia al respecto, ¿no? Entonces, la Asamblea Legislativa ya solicitó información. Nos llama la atención que en la solicitud, en el punto de acuerdo, haya votado a favor el PAN, el PRD, Morena, el PRI, es decir, todos los partidos políticos. Lamentablemente el plazo que le dieron, ¿para cuándo fue, Sergio, el plazo de la Asamblea? Es hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio. Nos llama mucho la atención que les dieron más de un mes a todas las autoridades para rendir un informe de documentos que ya existen. Entonces, nuestra urgencia es que se detengan las obras hasta en tanto no se exhiban los permisos, no se exhiba toda la documentación que lo ampare. Sabemos, por los documentos que hemos visto, por un diálogo que iniciamos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia por lo que respecta al sitio que es el Bosque de Chapultepec, a el inmueble protegido que es la Secretaría de Salud, la Fuente de Belén como monumento y muchos de estos sitios que existen. La versión que nos puede dar el Instituto Nacional de Antropología e Historia es que no está la documentación completa todavía. Y suponemos que parte de la documentación que no está completa, que es lo mismo que ha solicitado la Asamblea Legislativa, es los documentos que amparen que este predio tiene uso de suelo para una torre de 49 niveles. Nadie los ha mostrado. Ha habido actores urbanísticos o políticos como Roberto Remes, que actualmente es director de la Agencia de Espacio Urbano de la CEDUBI, que ha dicho que aquí se hizo una maniobra en la cual este era un predio público y después se concesionó, y con base el programa delegacional de Miguel Hidalgo y de Cuauhtémoc se le otorgó un uso de suelo habitacional mixto con 10 niveles, pero luego le aplicaron 2 normas de ordenación y luego hicieron 22 niveles y luego con base en eso crearon un polígono de actuación y lo elevaron a 50 niveles. Una maniobra que a todas luces no se necesita ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni abogado para entender que escapa las reglas de gobernanza que existen en la ciudad. Es decir, la Asamblea Legislativa es la competente para decidir qué uso de suelo se da predio por predio en la ciudad y qué normas le aplican. Aquí no hay un predio. Este es un área pública. ¿Qué domicilio es este? Nos dicen que es Chapultepec 531. No existe ese número. No existe ese número oficial. Para que un predio exista debe tener una constancia de lineamiento y número oficial. No la han mostrado. Y aún suponiendo que tuviera una constancia de lineamiento, la mitad de los que estamos aquí parados, que estamos reunidos, de este lado para acá estamos en la delegación Cuauhtémoc y de este lado para allá están en la delegación Miguel Hidalgo. La delegación Miguel Hidalgo dice que es un área de valor ambiental. ¿Por qué? Porque estos son árboles que eran y para nosotros siguen siendo parte del bosque de Chapultepec. Pero ¿qué sucede? Que bajo una solicitud de Simón Levy, director de Pro Ciudad MX, dice, bueno, ya no hay tantos árboles, cada vez hay menos. Le pide a la Secretaría del Medio Ambiente que le retire el área de valor ambiental a esta zona.
Y Tania Müller, meses después, concede y le dice, tienes razón, ya no hay árboles en esta zona porque ya el paradero al paso de los años se fue expandiendo, y le retira el área de valor ambiental. La obligación para un área de valor ambiental es preservarla, y si se están perdiendo los árboles, reforestar. Pero aquí, ¿qué están haciendo? Descuidan el área de valor ambiental y luego dicen, como ya no hay árboles, pues retiremos el área de valor ambiental. Pero suponiendo, sin conceder, que efectivamente ya no hay área de valor ambiental, lo cual es cuestionable per se, de esta zona hacia allá, el uso de suelo otorgado por la Asamblea Legislativa para esta zona es de área verde, como el bosque de Chapultepec, que está en resguardo del gobierno federal, como nos explicó el Instituto Nacional de Antropología. Bueno, ¿en dónde caramba sacaron una autorización en área verde para 49 niveles en un predio público? Del bosque de Chapultepec, todo esto. Y esto es propiedad federal, no es del gobierno de la ciudad, todo esto. Porque es parte del bosque de Chapultepec señalado en el mapa de 1934. En 1972 se crea la nueva ley con Echeverría y esa ley asume la protección de 1934 y declara que es válido toda la protección que hay para la primera sección y la declara área de valor arqueológico y de valor histórico. Entonces estamos hablando de área de valor histórico protegida en 1934 y refrendada en 1972, y el gobierno de la ciudad cree que esta es la Ciudad de México a su disposición cuando es un terreno federal. Entonces, desde luego que el gobierno federal está incómodo porque está haciendo un cambio radical en el uso de suelo que no está marcado en 1934 ni en 1972, ni mucho menos se le autoriza al gobierno, pues a la siguiente hacer una torre allá adentro, ¿no? O sea, porque ya lo hicieron en esta parte, que es parte de lo que está el mapa, que está aprobado en 1934. Entonces, por lo mismo, todo esto no puede cambiar de uso del suelo, que en alguna época ya de Jan González y de gente que en la época del PRI, que todo se podía hacer porque eran un solo partido, pues se pudieron invadir esto para apoyar al metro Chapultepec y a quitarle este pedazo a Chapultepec. Pero como ustedes fácilmente pueden constatar, hay que levantar el pavimento y volver a plantar, y esto se recupera. Aquí tenemos árboles grandes y allá junto, pero no, de repente de un plumazo quitan esto y ponen un edificio pegado a las rejas de Chapultepec. Vean ustedes dónde están las rejas y dónde quedaría la torre, pues a 3 metros de las torres de Chapultepec. ¿Cuándo se había oído esa barbaridad de que a 3 metros de las rejas de Chapultepec se construya una torre de 50 pisos, ¿no? Es una barbaridad. Ahora, esta torre mata toda la fachada de este edificio, que es también protegido por Bellas Artes. O sea, todo este es arquitectura Art Deco de los años 20 de mundial, ¿no? Uso de suelo sin mi autorización a un predio. Si no lo hace la asamblea, que sería la manera concreta de oponerse al proyecto, están los juicios de amparo. No vamos a anunciar ningún juicio de amparo hasta en tanto no tengamos una suspensión en la mano. Estamos en ese proceso, ya tenemos asesores legales y ya de hecho un grupo de vecinos ya está en la parte inicial. Pero como ustedes saben, hay juicios en los que sí se logra la suspensión y otros no, dependiendo del juez. Y por último, si la asamblea no lo hace, una controversia constitucional, si un juez no nos da una suspensión ante la falta de permisos e ilegalidad de la zona, ¿qué nos queda? Una solicitud de consulta aparejada con una movilización. Es controversial y no hay consenso en la comunidad porque muchos vecinos argumentan lo ilegal no se puede someter a consulta, y estamos en ese proceso, pero sin duda seguiría una movilización. ¿Por qué hicimos en esta zona el día de hoy la reunión? Para que ustedes constaten todos estos árboles son parte del bosque. Había más árboles, pero estos árboles los van a eliminar. Pues, ¿qué estamos tratando de dar fe, constancia, antecedentes fotográficos de que sí existe y esto es parte del bosque que se va a privilegiar? Sí, está bien la movilidad, sí hay que repensar la mejor manera de hacer un CETRAM, como diría Miguel, concientizarnos sobre el tema de movilidad, sin estacionamientos y demás, pero lo que nos oponemos flagrantemente es una torre de 50 niveles en un espacio público.
¿Qué acciones vamos a seguir? Le doy el micrófono a Sergio para que lo comente. Uso de suelo sin mi autorización a un predio. Si no lo hace la asamblea, que sería la manera concreta de oponerse al proyecto, están los juicios de amparo. No vamos a anunciar ningún juicio de amparo hasta en tanto no tengamos una suspensión en la mano. Estamos en ese proceso, ya tenemos asesores legales y ya de hecho un grupo de vecinos ya está en la parte inicial. Pero como ustedes saben, hay juicios en los que sí se logra la suspensión y otros no, dependiendo del juez. Y por último, si la asamblea no lo hace, una controversia constitucional, si un juez no nos da una suspensión ante la falta de permisos e ilegalidad de la zona, ¿qué nos queda? Una solicitud de consulta aparejada con una movilización. Es controversial y no hay consenso en la comunidad porque muchos vecinos argumentan lo ilegal no se puede someter a consulta. Y estamos en ese proceso, pero sin duda seguiría una movilización. ¿Por qué hicimos en esta zona el día de hoy la reunión? Para que ustedes constaten todos estos árboles. Son parte del bosque. Había más árboles, pero estos árboles los van a eliminar. Entonces, ¿qué estamos tratando de dar fe, constancia, antecedentes fotográficos de que sí existe y esto es parte del bosque que se va a privilegiar? Sí, está bien la movilidad, sí hay que repensar la mejor manera de hacer un CETRAM, como diría Miguel, concientizarnos sobre el tema de movilidad, sin estacionamientos y demás, pero lo que nos oponemos flagrantemente es una torre de 50 niveles en un espacio público. ¿Qué acciones vamos a seguir? Le doy el micrófono a Sergio para que lo comente. Prensa, porque lo que le hace falta a este proyecto es más periodismo de investigación sobre dos cosas: el modelo económico y quiénes son los concesionarios. Tenemos ya el testimonio de que BBVA Bancomer le vendió sus acciones a Iberavante. Si ustedes googlean a Iberavante, que es una empresa española, van a encontrar, un poco no se los cuento para picarles la curiosidad, van a encontrar quién está, cuál es la mecánica, la ingeniería económica que está atrás del proyecto y el nivel de opacidad y de corrupción que oculta. Salió una nota la semana pasada de Salvador Camarena que dice que ya Iberavante está buscando vender su acción del CETRAM Chapultepec. ¿Cómo te puedes explicar que un proyecto sin siquiera haber comenzado vaya allá a ser vendido por tercera ocasión? Ahí hay algo de ingeniería económica que es un rastro que sería muy interesante que la prensa siguiera como periodismo de investigación para ver a quién le está vendiendo el gobierno de la Ciudad de México la ciudad, porque sí hay desde el lado vecinal y ciudadano quienes creemos que hay que tener un compromiso ético antes de seleccionar las empresas a las cuales se les concesionan proyectos en asociación público-privada, por un lado. Por otro lado, vamos a empezar también a buscar otros modelos de desarrollo urbano. Creemos que es muy importante empezar creativamente a pensar otras formas de invertir en la ciudad que generen beneficios para grandes mayorías y no nada más que concentren riqueza en pequeñas empresas, además que éticamente no son el tipo de empresas con las que nosotros como ciudadanos queremos que nuestra ciudad se asocie con ellos para el desarrollo urbano de la ciudad. Por otro lado, y con esto concluyo, nos vamos a reunir el próximo domingo en una actividad festiva, en una actividad lúdica, y vamos a hacer un catálogo de todos y cada uno de estos árboles que hay en esta franja. Los vamos a nombrar, los vamos a adoptar y vamos a empezar un registro y una apropiación de toda esta cantidad de árboles, porque no se puede talar ni un bosque más en esta ciudad. No es casualidad que estén con nosotros nuestros compañeros del tren suburbano que están defendiendo un bosque, no es casualidad que estén aquí nuestros compañeros de Reforma Social que también están defendiendo de la voracidad inmobiliaria otro bosque. No puede haber una sola tala de árbol más, y la tala de árboles en una ciudad con la problemática medioambiental que tiene la Ciudad de México tendría que ser un crimen de lesa humanidad y no debería de fenecer nunca. O sea, tendríamos que poder encarcelar a todos aquellos que aprueben la tala de árboles para que en lugar de áreas verdes de infiltración de agua en los mantos freáticos haya cemento y desarrollo inmobiliario para el beneficio de empresas de dudosa calidad ética y moral. Habrán dicho, sí, ya les habrán dicho que aquí Nezahualcóyotl componía poemas. Aquí están los baños de Moctezuma. Aquí venía a bañarse. Aquí venía Moctezuma a bañarse. Este lugar era central
Aquí estuvo el primer zoológico de América, el primer parque botánico de América. Esto era un lugar sagrado y además de aquí salía el agua que se iba por el acueducto de Avenida Chapultepec, primero uno más pequeño a la Gran Tenochtitlán y luego cuando hicieron a la Ciudad de México se iba allá. Esto es un gran lugar histórico. La primera sección está apartada desde 1934 como propiedad de la nación y el señor Mancera, que trabaja para los grandes desarrolladores, ya les vendió este pedazo, sí, ya les vendió este pedazo para que construyan ahí. O sea, van a hacer una obra de un edificio, son 49 o 50 pisos, no son 41, van a hacer un hotel y van a hacer un centro comercial, con el cuento de que va a ser un CETRAM. No es cierto, es un gran negocio, son 120,000 metros, 120,000 metros aquí, pónganle que se puedan vender 100,000, aquí el metro va a costar mínimo $10,000, porque es la parte más cara de la ciudad. Imagínense la vista al castillo Chapultepec y Chapultepec. Entonces estos cuates van a sacar aquí 20,000 millones de pesos. ¿Cuánto es ganancia? Pues 15,000 o 17,000. ¿Cuánto le van a dar a Mancera? No sé. Estamos gobernados por ampones del PRI, del PRD, del PAN, son parecidos. Unos se adornan más, otros menos. Pero Mancera resultó que es como del PRI, o peor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo, dar la batalla. Ahora, si los mexicanos, los habitantes de esta ciudad, les vale el bosque de Chapultepec, les vale que les quiten sus árboles, todos saben que se van al carajo. Si un pueblo no puede defender a sus hijos, a sus bosques, a su patrimonio histórico y cultural, porque aquí hay historia y cultura, ¿qué pueden esperar de un pueblo así? Nada. Pero yo espero que los mexicanos reaccionemos, demos la cara y derrotemos a estos ampones. Hace unos 30 años, con una forma tan catastrófica que la pusieron la mitad de la fuente apoyada sobre el lomo del túnel del metro y la otra fuera, y se está partiendo. Y ha visto el gobierno de la ciudad 15 años partiéndose un monumento histórico y no ha gastado un centavo para moverla y acomodarla. Eso es urgentísimo, que esa que esa fuente sea desmontada y reacomodada y protegida. Y desde luego que no quede sepultada como en un rincón de una urbanización moderna. Merece todos los monumentos merecen un espacio alrededor para amortiguar, para que no se peguen ahí cosas mercantilistas, ¿no? Esa fuente merece un espacio suficientemente grande para que se aprecie como gran monumento histórico al agua que es de la Ciudad de México.